Paralelamente, es bueno que te diga lo siguiente. Estamos conversando con Chiti Laroche, profesor titular de la Universidad Central de Venezuela desde Caracas, ex parlamentario venezolano. Chiti nos está hablando sobre la ley antibloqueo. Chiti, ¿qué es esto de la ley? ¿Sabes que leí y que fue redactada por Nicolás Maduro? ¿Qué es esto? Bueno, yo dudo mucho que Maduro redacte nada, Algo. pero no estoy diciendo que sea, digamos, bruto, porque ahí estaríamos en un escenario todavía peor, porque es un bruto con iniciativa, Y con con todo poder. lo que eso puede suponer. No, Maduro lo que es un cínico. Maduro sabe que nada de esto es legalmente sustentable, que por eso el mundo todo lo mira, digamos, con sospecha en cada una de sus actuaciones y concluye que es simplemente un usurpador que se desempeña como un autócrata, a ratos como un dictador, a ratos como un tirano. Hay matices, pues, conceptuales para una cosa u otra. Pero en todo caso es un intento de Maduro para iniciar el año que viene controlando todo y una vez más escapando de los naturales controles del poder. Uno se pregunta, caramba, señor Maduro, si usted cree que eso que se va a dar el 6 de diciembre, ese simulacro, porque eso tampoco es una elección. Vamos a estar claros, el derecho es severo, pero al mismo tiempo es claro. No puede considerarse válido aquello que se dicta, aquello que se lleva a cabo sin compadecerse con los presupuestos legales que le dieron origen o que le dan, que le ofrecen su marco de legalidad. Así que si el Tribunal Supremo de Justicia y la Sala Constitucional no tiene derecho para delegar, no tiene competencia, me refiero, la capacidad para crear esas situaciones jurídicas de las cuales se desprende calidad, validez, facticidad, digamos, soportada por parte de los instrumentos legales. Bueno, obviamente no tiene esa propiedad y desde luego no es una ley, como no es tampoco el Consejo Nacional Electoral, el ente que debería regir un proceso electoral, porque no fue electo ni integrado como manda la Constitución y como manda la ley. Lo que te quiero decir con esto es que es una serie, una sucesión, una dinámica de republicanización de Venezuela, muy importante es, porque es también el instituto con el cual hemos vivido desde 1811, a rato fantaseando con él, pero en todo caso con la perseverancia que nos permite hacer ver que la república es, muy importante que lo digamos, un valor intangible de la sociedad política de la nación venezolana. Sí. Pero es que tampoco ha respetado la Constitución. Yo diría que desde el comienzo, con aquello de la Constitución moribunda. Pero es que el mismo Chávez y la gente que colaboró y un sector del país que pensó que era sano en el 99, hicieron una constitución. Bueno, esa misma constitución de ellos es la que están violando, desconociendo, en la medida de que la susodicha, siguiendo el patrón del Estado constitucional, modelo, arquetipo, paradigma del constitucionalismo actual, exige la participación de el soberano para la sanción de todo aquello que tenga que ver con enmienda, con reforma y muchísimo más con una nueva constitución. Sí, Chiti, permíteme lo siguiente, partamos para nuestra audiencia del venezolano Colombia, pero trascendió, es una versión periodística, entonces, titulares que se decían, Asamblea Nacional Constituyente aprueba ley antibloqueo. Y se levantaron las alertas titulares. Ayúdame a interpretarle ese titular. ¿Qué quiere decir eso? Que se aprobó una ley antibloqueo. Titular de primera página. ¿Qué es eso? Bueno, lo que quiere decir
es que ese ente, por llamarlo así, que me lo agradezcan porque no es tal, no existe, en la realidad es un parapeto, habría, bueno, ya salió en la Gaceta Oficial, si acaso podemos decir que esa Gaceta Oficial también lo es, porque estás presentando, publicitando instrumentos que no tienen un origen legal y constitucional. Es que es una cadena, por eso te insistí hace un rato en eso. Nosotros estamos sin Estado. El régimen ha usurpado al Estado, a sus instituciones, a los poderes públicos. Pues bien, eso que llaman la Asamblea Nacional Constituyente, entre comillas, sancionó una ley que ellos llaman ley constitucional antibloqueo por el desarrollo venezolano, creo, y la garantía de los derechos humanos. En realidad esos son simulacros, aparentan, quieren mostrar como si así fuera en realidad, porque ellos se sostienen en la precariedad de una estructura legal paralela a la del Estado venezolano, la que ellos han erecto, la que ellos han erigido sobre la base del control de los poderes públicos y desconociendo a la propia Constitución. Aquí no legisla ahora la Asamblea Nacional, sino la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, lo cual es evidentemente inconstitucional e ilegal. Pero todavía esa Sala Constitucional se permite interpretar la Constitución y hacer que sus interpretaciones tengan un valor que priva, que prela sobre la Constitución misma. Vale decir, no vivimos en un Estado constitucional, no vivimos en el Estado de Derecho, no tenemos una Constitución que realmente podamos decir que nos rige, una Constitución normativa, como lo llama la doctrina, sino que vivimos en un plano de simulación constitucional, de pseudo legalidad y de pseudo institucionalidad. Sí. Pues aún así, estos arrebatos de Maduro llegan a intentar una ley que es esta que ya llaman, ya la hemos nombrado varias veces, con el propósito de no ser controlados. Exacto. Al contrario, si algo ha sido propio de estos 22 años en que se ha gobernado sin control, sin los controles que están fundados en la constitucionalidad. Si algo ha sido propio de estos años, lo decía en una conversación con nosotros, es nada más y nada menos que no se le rinde cuentas a nadie. Maduro hace lo que le da la gana. Sin auditoría, sin rendir cuentas, según lo que está diciendo. No, nada de eso. La Contraloría General de la República no hace nada. Y el Luis Amoroso es el pana que pusieron ahí, el compañero, el amigo, el militante del partido, pues para que ocupe el espacio y no para que asegure las competencias que le tiene señaladas dentro de la definición constitucional del poder ciudadano a la Contraloría General de la República. Y en la ley, fíjate tú, una de las cosas que se han tomado, digamos, el cuidado de asegurar es que el control tendría que hacerse, si hubiera un control real, a través de dos entes que dependen completamente de Maduro. El Consejo de Estado, que es un órgano asesor, y de otro lado, la Contraloría General de la República, que, como ya hemos visto, conoce un sesgo impresionante. Mira, antes en Venezuela todos los años se producían, aunque tú eres muy joven, pudieras recordar, cada año se producía el informe del Contralor. Sí, claro. Y era pues un asunto del cual todos los venezolanos opinaban, reaccionaban. Era la noticia del mes. Exactamente. Bueno, no sé si te has dado cuenta que ahora no pierden tiempo en eso. ¿Okay? Pero además te habrás dado cuenta que a cualquiera de los
disidentes, por llamarlos así, que ha tenido funciones administrativas, pues lo persigue la Contraloría hasta que lo inhabilita. Oye, pero qué raro, del otro lado no hay inhabilitados. Sí, no hay nadie. Muy rara la figura. Y Va a Chiti, decir una Contraloría completamente sesgada, completamente vaciada de lo que es su verdadero propósito y naturaleza. sí, Chiti, pero efectivamente en el contexto inconstitucional, como tú muy bien lo has descrito, nace, digamos, esta ley de la Asamblea Constituyente, pero dicen que la van a imponer. Vamos, los Bueno, te voy a venezolanos. explicar porque Ajá. me parece que, mira, no es tal ley, no hay tal Asamblea Nacional Constituyente, como no hay tampoco tal Consejo Nacional Electoral. Como es el 6 de diciembre que viene, irá una gente a votar, pero no habrá elección. Un Porque simulacro. todo eso ha sido, digamos, elevado, estructurado sobre bases absolutamente precarias. No hay constitucionalidad y no hay legalidad. Eso tiene que quedarte claro. Pero ellos, esta simulación la sostienen con los aparatos sesgados que el Estado usurpado dispone. El Ministerio Público, el propio Tribunal Supremo de Justicia, la Defensoría del Pueblo, que avergüenza, pues, hablar de que en Venezuela hay un instituto de esa naturaleza. Tú sabías, por ejemplo, que ese funcionario tiene inmunidad. No sé si lo sabías, pero No, ¿para no qué? Porque no han sido capaces de hacer nada que pueda suponer una contradicción del gobierno. En suma, este es un régimen que desafía todo instrumento normativo, ni siquiera en la tipología de Lowenstein de la ontología constitucional pudiéramos llamarlo de una constitución semántica o nominal, muchísimo menos una constitución normativa, sino que ellos montan, digamos, una estructura falaz, una entelequia para mostrarle al mundo que ellos tienen su legalidad y se someten a esa legalidad. Por supuesto, un poder que no tiene control, un poder que no rinde cuenta, un poder que no se somete a la educación que significa el marco constitucional y legal, que le pauta cuáles son, digamos, los ámbitos en los cuales se puede manifestar, pues es un poder fuera de toda constitucionalidad y legalidad. Aquí estamos hablando de un régimen usurpador que pretende darle pseudo legalidad, pseudo constitucionalidad a sus acciones. Y esta, vamos a llamarla, entre comillas, con todas las salvedades, ley constitucional, es el último ejemplo, el más grotesco de todos, porque inclusive dispone ese instrumento que ella misma se controla, que ella tiene un mecanismo que permite establecer secretos, reservas. Hay negociaciones que solo Cristo nuestro Señor podrá saber porque obran, digamos, dentro de las tinieblas del secreto que entienda conveniente a la administración pública y que, digamos, se decida como tal considerar. Chiti, Eso es contrario, como tú te puedes imaginar, en todas partes del mundo. Pues. Bueno, en Corea del Norte hay algo parecido, ¿no? Y justamente te iba a preguntar, ¿y en Cuba? Porque leyendo esta ley, quizás debe tener una ley homóloga en La Habana, redactada por Castro. Bueno, pues tú sabes que esa es otra gente que ha hecho lo mismo. Pues. Ha montado una apariencia. Pues. Ha dispuesto una constelación de la retórica constitucional y legal. Llaman así a lo que luego nos rige, porque en el fondo las situaciones de hecho, lo que hacen, lo que cuecen, lo que cocinan, lo que culminan es lo que priva, lo que rige.
Sí. Y tienen, por supuesto, una sala constitucional atenta, sensible, Sí, claro. dispuesta a inventar cualquier argumento jurídico, vamos a llamarlo así, también con muchas comillas, para darle fundamento y para darle legitimidad a esos instrumentos. Chiti, Yo quería decirte rápidamente una cosa, ¿y para qué es eso? sí. Joséito. Bueno, mira, para intentar encontrar en lo escaso del capital público venezolano, que está muy venido a menos, tú lo sabes, pero en particular aquello que está en los sectores económicos, formas, modos, medios, mecanismos de producir y generar dinero. Porque lo grave para este Estado es que ya no tiene dinero, acabaron con PDVSA. Mataron a la gallinita de los huevos de oro y en consecuencia pues ya no tienen huevitos de oro. Entonces han extraído todo lo que el Estado tenía. El crimen ecológico más importante actualmente en el mundo es el que se adelanta allá en los predios de la Guayana y de la Amazonia venezolana. Pero además un país que para esta misma época en el año 98 producía 3.183 millones de barriles diarios, pues ahora está produciendo menos de 400.000 barriles de petróleo. 8, 9, 10, 11%, 12%, algo por ahí. Pero más grave todavía. Y no hay manera de que se pueda cambiar porque no hay un solo taladro actualmente trabajando en Venezuela. Bueno, tú que eres maracucho y sabes que por allá, por donde ustedes volteaban, tenían una torreta y una gente y unos tipos con casco y la movían y bueno, y era ese emporio de riqueza no solo para el Estado Zulia, que nunca fue tratado tal vez tanto como merecía, sino para todo el país, porque además el centralismo que contraría el otro elemento que ha acompañado la historia de Venezuela, ya te hablé de la República, y el otro es el Estado federal, lo ha impedido y lo ha cejado, bueno, dentro de los numerosísimos problemas que el país ha tenido. Pero en estos 22 años, lo poco que había de descentralización, estos señores los han echado a tierra. Sí. Chiti, ya para terminar este contacto con el venezolano Colombia, quiero tu opinión y según tus criterios políticos, ¿qué Venezuela vamos a tener en enero de 2021, según tus criterios políticos? Mira, te voy a decir algo, por ahí andan ya un puño de venezolanos regresando a Colombia. Hay una nueva ola de venezolanos que vino y se vuelve a ir. Caminando. Y volveremos a tener en los próximos 60, 90, 120 días problemas en la frontera que se van de todas las maneras posibles porque no tienen que comer. En Venezuela comer se ha convertido, digamos, en la gran tarea. Un país que ha visto su PIB, su relación de producción de bienes y servicios, reducido reducido en 80% a lo que tenía en 2013, pues tiene que verse afectado por esa situación. Te digo esto antes de entrar a responder tu pregunta porque es clave. Lo que quiero decir es que en Venezuela tenemos ahora todas las crisis reunidas. Yo lo llamo la perfecta crisis, por recordar aquella película tan célebre de La tormenta perfecta, en que se reunieron todos los elementos para hundir pues aquella nave de pescadores norteamericanos. Todos se combinaron para que no pudiera haber sino un resultado que es la debacle. Venezuela colapsa. Y hablo en serio. Tú lo decías hace un rato. Conversando con la dama esa de allá de Houston. ¿Cómo puede vivir una persona con $1 al mes? Déjame decirte que los indicadores de Naciones Unidas hablan que los países son pobres, son aquellos cuyos habitantes tienen $1 o menos de $1 al día para vivir.
Bueno, Venezuela a un pensionado le pagan $1. Y además le mandan un bono que no lo recibe si no firma diciendo que, bueno, que Maduro es como el padre eterno, pues, y que las sanciones no pueden proceder porque están enervando el desarrollo del país. Vale decir, una combinación en la que al hambre, a las precariedades, a las penurias, a la miseria, se va a reunir la incapacidad real del gobierno de poder generar recursos con los cuales atender una serie de gastos que son propios de las importaciones, de la severa dependencia que hay en productos alimenticios, por ejemplo. ¿Con qué se va a pagar eso? No tienen, y esta ley probablemente sirva para inventar de dónde lo sacan. En el fondo, en enero del 2021, lo que vamos a tener es un país agónico, con un régimen agónico también, aunque dure un poco más, un poco menos, porque tiene a sus inútiles de la Fuerza Armada Nacional sirviéndole al régimen, cual guardia pretoriana, sirviéndole a Nerón, y nunca la posibilidad de salir de esa crisis, de ese conjunto, de ese elenco, de esa variedad, de esa perfecta crisis que ha disfuncionado completamente a la sociedad venezolana en todos y cada uno de los aspectos que tienen que ver con su existencia misma. Mira, yo soy profesor de la Universidad Central hace más de 40 años. Yo no puedo dar clases. ¿Cuánto es tu sueldo, Chiti? $3. 3.85. No me quites los 85 céntimos que son muy valiosos. Ese es el sueldo de un profesor titular universitario. Con estudios en el extranjero, que habla idiomas, que tiene obra escrita, doctor, PhD. Bueno. ¿Y cómo se vive con ese sueldo en la Venezuela de hoy, Chiti? Que todo está dolarizado. Mira, ahí, tú sabes bien, en eso los maracuchos son geniales, ¿no? Tú sabes, con su manera de encarar y de escribir las cosas, ¿no? Pero tú sabes bien que en Venezuela hay una expresión que dice matando tigre. Vale decir, uno sale todos los días a la casa a ver qué es la hora adelanta, a ver de dónde genera, dónde produce, digamos, con qué atender, se come los ahorros, vende la casita o el carrito o los bienes que tiene, va reduciéndose, adelgazándose su patrimonio y luego está en un estado de postración, digamos, por el cual yo llamo pues que el país está en los estertores finales del modelo venezolano. Atención con esto. La patria, dicen, nunca muere. Pues ya voy a ser sincero, que los pueblos nunca mueren. Pues déjeme serle claro, sí mueren. Lo que pasa es que cada vez que se muere uno, muere el pueblo también. Y falta que mueran todos para que acabe el ejercicio. Ahora, acá todos los días escuchamos, digamos, dígame con el COVID, mentira tras mentira. Ocurre que de acuerdo a Maduro, el genio rutilante, el resplandeciente, el fulgurante, el teatro del catatumbo venezolano, vale decir, el relámpago permanente de Maduro, el genio, ha logrado evitar la Venezuela más buena. Yo lo único que quisiera es que hubiera sinceridad en la cifra, porque las ONG y digamos la organización de la sociedad civil, Médicos por Venezuela, Colegio de Médicos, Federación Médica Venezuela, los maestros, los ingenieros, los abogados, en fin, todos aquellos que llevan alguna cifra, pues sienten que no los están diciendo la verdad y que el país está a la merced de cualquier situación y de cualquier gravedad. Buenísimo. Bueno, agradecemos a Nelson Chiti Larocha, además
voz autorizada, está hablando desde Caracas, un realmente exparlamentario para nosotros consultar sobre lo que ocurre en Venezuela. Muchísimas gracias, Chiti, un saludo muy especial, muy cerca, desde Bogotá. Muchísimas gracias. Bueno, Dios te bendiga a ti y a los hermanos colombianos. Un abrazo.